Buenas tardes, hermanos. Vamos a estar viendo la lección 3. Eh, es la lección 3 de... permítanme un ratito de mover esto. Mm, ahora sí. Es la lección 3 de la sección 1, que es la revelación de los ministerios en las escrituras. Perdón, de los misterios, confundo esa palabra. La revelación de los misterios en las escrituras, la lección 3. Vamos a ver el misterio de Dios, que es Cristo. Se llama el tema el misterio de Dios en Cristo. Vamos a mirar entonces, eh, a ver, ¿cómo me deja ver? No sé si lo envían ustedes, pero bueno, vamos a poner. El misterio divino. ¿Cuál es el misterio divino? El misterio divino consiste en que Dios es un misterio para el mundo. Necesita revelarse. Dios necesita ser mostrado en toda su creación en el universo. Eh, el misterio de Dios es en Cristo y el misterio de Cristo es la iglesia. Así es como se desarrolla el propósito de Dios en general. Entonces vamos a estar mirando acá un poco del misterio divino. Como introducción vamos a leer eh, Colosenses 2. Acá lo tengo. Ojalá no me obedece. Colosenses 2 acá. Ahora sí. Ahora sí, Colosenses 2:2 dice, para que sean formados, para que sean formados sus corazones y sean acercados mediante el amor a la plenitud de las riquezas, de la seguridad y el entendimiento del conocimiento del misterio de Dios Padre y del Cristo. Eso dice este pasaje. Habla del misterio de Dios Padre y de Cristo. Para que seamos conformados en nuestros corazones, sean cambiados nuestros corazones y seamos acercados mediante el amor, ¿no?, a las riquezas que da seguridad y al entendimiento del conocimiento del misterio de Dios en Cristo. Volvamos a nuestro pasaje anterior. Ahora sí. El, el autor de este texto recomienda que uh, debemos leer Colosenses, el libro de Colosenses y Efesios, en oración para conocer estos misterios, que estos libros de Colosenses y Efesios nos muestran este misterio de Dios y de Cristo. Pero para entenderlo bien, que se tenga una actitud y tiempo de oración. Juan 1:18. Juan 1:18 dice, a Dios nadie le dio jamás, el unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Jesucristo ha venido para revelar al Padre. Él muestra al Padre. Los judíos, musulmanes, judíos y cristianos, creemos en el verdadero Dios. Los judíos creen en el Antiguo Testamento, o Tanaj. Los cristianos creemos en la Biblia y los musulmanes creen en el Corán, que es muy similar al Antiguo Testamento. Estas tres religiones creen en el Dios verdadero, pero no le conocen porque no conocen el misterio de Dios. O sea,
conocen ligeramente, conocen sus manifestaciones. Por ejemplo, cuando estuvieron en el desierto, ellos vieron las manifestaciones y el poder de Dios, pero no le conocieron a Dios, solo las manifestaciones. Por ejemplo, eh, uno escucha un trueno, ve un rayo y dice, sí, existe el trueno y existe el rayo, y yo lo vi, pero no entiende bien cómo se produce el trueno, no necesita, o sea, no, tendría que estudiarlo, analizarlo, cómo se produce, por qué suena tan fuerte, ¿no? Ellos entonces vieron a Dios, el poder de Dios, pero no conocieron a Dios. Am, estas tres religiones saben que cualquier creencia o superstición es idolatría, que el único Dios verdadero es Dios. Pero como dijimos hace rato, hace un momento, ellos no tienen la realidad del conocer a Dios, del misterio de Dios. A los judíos se les reveló Dios por medio de tipos y sombras, pero no tienen la realidad. Ah, necesitan venir a Cristo para poder conocer e internalizar a Dios, a Cristo en su corazón. Por ejemplo, Jesucristo hablaba con Juan y le dice, si quieres ver el reino de Dios, tienes que nacer de nuevo. Si quieres entrar en el reino de Dios, tienes que nacer de nuevo. ¿Y cómo se nace de nuevo? Por medio del Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos lleva y nos hace nacer de nuevo en Cristo. O sea que la naturaleza, dice Pedro, que se nos ha impartido la naturaleza divina. El Espíritu Santo viene a morar con nosotros. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, ¿no? Ah, Jesucristo es Dios y la plenitud de Dios está en Jesucristo. Vamos a ver en Colosenses 2:9. Colosenses 2:9, yo creo que lo ven aquí, dice, en quien habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. En Cristo Jesús habita la plenitud de la deidad. Padre, Hijo, Espíritu Santo. En él habita. Jesucristo, o el misterio de Dios, es la respuesta, es la definición, es la corporificación de la realidad de Dios. Jesucristo viene y hace real ante el hombre a Dios. Le dijeron, muéstranos al Padre, y Jesucristo dijo, tanto tiempo he estado con ustedes y no me han conocido. Él vino a expresar, a representar, a manifestar a Dios Padre. En Cristo encontramos a Dios. Conocer a Dios, tener su realidad, tener una experiencia personal con Dios y mucho más internalizarse en Dios, que Dios venga a habitar en nosotros y nosotros en Él, es por medio del nuevo nacimiento que somos sus hijos. Esa es la realidad de Dios y ese es el misterio que muchos no conocen. Conocen a Cristo de nombre, pero no tienen la realidad de Dios. O sea, si no se llega a Cristo, no se puede conocer a Dios. Dicen, conozco a Dios, pero solamente es un decir, es una declaración. Porque si no conocen el misterio de Dios, que es Cristo, no pueden tener a Dios. Es una idea que tienen, un conocimiento lejano. Quien no tiene a Cristo, pues no tiene a Dios, podemos decir con seguridad. Es importante conocer entonces a Dios por la experiencia personal. La persona que no tiene esa relación personal con Dios, no puede, con Cristo no puede tener a Dios. Aquí hay como una definición que dijo el autor. Dicen tener a Dios sin Cristo y no tienen nada, pues Dios está en Cristo. Por eso, si alguien no tiene a Cristo, no tiene a Dios.
Él es el misterio, la respuesta, la definición y la corporificación de la realidad de Dios. Cristo es Dios, digamos, ¿no? Ah, Cristo es el misterio de Dios. Su nombre, el nombre de Cristo, dice que ante Él toda rodilla se doblará. Este maravilloso Cristo que se hizo hombre, es Dios hecho hombre, vino como un hombre sencillo, sin tanta apariencia, aunque era impresionante las cosas que Él hacía, pero decían, el hijo del carpintero, como un hombre sencillo, pero en ese nombre ha sido dividida la historia y ahora gente que cree en Dios o no cree, vivimos bajo ese calendario, ¿verdad? Antes de Cristo y después de Cristo. El nombre de Dios es maravilloso, porque Él dijo, en mi nombre echarán fuera demonios, orarán, hablarán nuevas lenguas, y en mi nombre pondrán sus manos sobre los enfermos y sanarán. El nombre de Cristo no es como un cliché, como a un decir nomás en el nombre de Cristo. La persona que dice en el nombre de Jesucristo y quiere ver el poder de Dios ahí, cómo es que Dios actúa, tiene que venir en nombre de Cristo. No es un decir nomás. Ah, tiene que ser una persona que viene, que Dios le mandó, que tiene comunión con Él. Porque ahora muchos dicen, en el nombre de Jesús, Dios te bendiga, así. Pero realmente las personas que ven a Dios realmente son las que tienen esa comunión con Él. Y cuando van a hacer una cosa de esta, es que van en el nombre de Jesús. Es como cuando uno envía a alguien, por favor, llévamelo esto, le entregas a tal persona. Va la persona y le dice, le traigo esto de la señora, me mandó la señora Rocío, por ejemplo, ¿no? Y van en nuestro nombre. Así que vamos en el nombre de Jesús. Tiene que haber una relación con Él. No es como un amuleto o una forma de decir nomás. ¿Qué más? Cristo es el misterio de Dios, decíamos, ¿no? Eh, ¿Dónde está Cristo ahora? Este maravilloso Cristo está en los cielos y está en la tierra. Está en la tierra por medio de su cuerpo, que es la iglesia. O sea, por medio de nosotros. Efesios 3, 4 al 11. Vamos a leer, si lo tenemos. Dice, para que al leerlo sean capaces de comprender mi conocimiento, que es por el misterio del Cristo, el cual no fue dado a conocer en otras generaciones a los hombres, tal como ahora ha sido revelado a sus santos apóstoles y a sus profetas por el Espíritu, que los gentiles habrían de ser coherederos y participantes de su cuerpo y de la promesa dada por él mediante el Evangelio, del cual yo he llegado a ser ministro suyo de acuerdo a la dádiva de la gracia de Dios que me ha sido conferida por la operación de su poder. A mí, que soy el menor de todos los santos, me ha sido conferida esta gracia de proclamar entre los gentiles las inescrutables riquezas de Cristo y que muestre claramente a todos los hombres cuál es la acción del misterio que por las edades había estado escondido en Dios, que ha creado todas las cosas, para que la multiforme sabiduría de Dios sea dada a conocer a los principados y dominios que están en los cielos por medio de la iglesia, la cual él había preparado desde las edades y la estableció por medio de Jesucristo nuestro Señor. Wow, maravillosa esta palabra. Aquí está revelando del misterio de Cristo y de cómo desde antes ya Dios quería que nosotros los gentiles, o sea, los extranjeros ante los judíos,
todos conociéramos a Cristo y en Cristo poder participar de esta gracia. Y dice que Él fue el llamado, el primer llamado al ministerio a nosotros, a los gentiles. Precioso, ¿no? Como es tan maravilloso el Señor, que pensó en todo. Él no hace acepción de personas. Entonces, hoy se ha revelado a nosotros este misterio. Ya lo vamos conociendo cada vez más y, y la palabra nos dice que el todo del hombre es el conocerle y entenderle. Entonces, esta verdad de la revelación de este misterio se nos está haciendo más clara cada vez para bendición nuestra, ¿verdad? Y decíamos que Cristo está en el cielo y en la tierra está manifestado por medio de su cuerpo, que somos la iglesia. Entonces, el misterio de Cristo es la iglesia porque Él se manifiesta por medio de la iglesia. A ver, el misterio de Dios, el misterio de Dios es Cristo, porque Cristo le expresa, le representa, porque en Cristo Dios, el Padre, ha querido reunir toda la creación, todas las cosas, y le ha puesto a Él por cabeza. Por eso es que entender y conocer todo esto es maravilloso y nos lleva al propósito que Dios tiene, ¿no? El misterio de Cristo, entonces, es la iglesia, usted y yo, que tenemos su Espíritu Santo. Dice, somos un pueblo, una asamblea. La iglesia está en todo el universo, el globo terráqueo, toda la tierra, toda persona que conoce a Cristo, que tiene su espíritu, que tiene comunión con Él, viene a ser parte de este cuerpo que es la iglesia. Y la iglesia es una sola. No hay muchas iglesias, lo que hay son denominaciones, ya sabemos, ¿verdad? Somos un pueblo misterioso y universal, dice el autor del texto. Misterioso, dice, porque la gente mira el testimonio, mira algo diferente en los cristianos, y es más, espera también ver algo diferente en aquellos que se llaman cristianos. Eh, y es la presencia de Dios. Quizás ellos no saben distinguir qué es lo diferente en los cristianos verdaderos. Y es esa gracia, es el Espíritu Santo que mora en nosotros, que nos ayuda, nos fortalece en fe y nos va levantando y nos va trabajando, nos va cambiando cada día más. Entonces, para la otra gente somos un poco misteriosos, esperan de nosotros también, porque somos el cuerpo de Cristo. Y cuando el enemigo nos mira, también sabe que tenemos a Cristo en nuestro corazón. Y cuando la gente a veces nos odia, espero que no sea por problemas personales que uno tiene, debilidades y todo, pero cuando a veces la gente odia, no es, no es a la persona, sino es a lo que hay dentro, al Espíritu Santo. Es otro estudio eso, ¿no? El proceso y orden, bueno, para llevar a cabo este misterio tiene un proceso y los aspectos de este proceso y orden son los aspectos de la economía de Dios. En la economía de Dios es la impartición, la mayordomía y la administración. Vamos a ver un poquito eso. Decíamos que la iglesia es el cuerpo de Cristo y que somos una asamblea de santos, o todos los llamados para hacer su iglesia. La iglesia es un organismo, no una organización. La iglesia tiene la vida de Cristo, por lo tanto se mueve y hace las cosas y va creciendo porque tiene una sola cabeza. Somos un organismo, no es una organización.
planificada, ordenada por los hombres, ¿no? Eh, Estábamos viendo así. Dice, somos la versión Cristo aquí en la tierra, pues somos su iglesia, somos la parte visible de Dios. Así como Jesucristo dijo, tanto tiempo he estado con ustedes y no me habéis conocido, así también al vernos la gente debería ver a Cristo en nosotros. Por eso aquí el autor del texto dice que somos la versión de Cristo aquí en la tierra, una versión, ¿no? Ah, decíamos que este misterio, hablando ya del misterio de Cristo, que es la iglesia, este misterio para nosotros ha sido manifestado, dice, y somos el misterio de Cristo. Ciertamente somos un pueblo misterioso y universal. Vamos a profundizar en la economía de Dios. El proceso y el orden de la economía tiene tres aspectos que acá lo tenemos, es la impartición, la mayordomía y la administración. La impartición, mayordomía y administración. Para impartir algo es necesario que haya cierto servicio y mayordomía y una administración. Para repartir, impartir algo tiene que haber una administración, tiene que haber mayordomía y tiene que haber un servicio. En griego, economía, dice que la palabra economía en griego conlleva implícitamente la impartición. La economía lleva la impartición, la mayordomía y la administración, estos tres. Por eso decimos la economía de Dios, porque estos tres aspectos se ven y nos han sido otorgados también. En la economía moderna se lleva a cabo la distribución de bienes o la impartición. Dice, la impartición de Dios, o sea, aquí para nosotros la impartición es Dios mismo impartiéndose en sus hijos. Por eso decimos que cuando alguien nos habla de Cristo, el Espíritu Santo que mora en esa persona, Él nos habla, nos ministra y se imparte en nosotros por la fe. Porque cuando le recibimos y nacemos de nuevo, cuando recibimos a Cristo como el que gobierne nuestra vida, como el Señor de nuestra vida. O sea, el primer aspecto de la economía de Dios es Dios mismo que se imparte en sus escogidos. Para distribuir, impartir algo se requiere de un mayordomo, cuáles somos nosotros, que Dios también nos ha dado. Y aquí vamos a hablar de apóstoles y profetas, pero no como específicamente el ministerio. Dice, no nos referimos a títulos u oficios, dice, del ministerio, sino a los enviados a hacer la voz de Dios a los perdidos, a todo aquel que de alguna forma testifica de Cristo. Dice, al que al abrir su boca imparte a Cristo por el Espíritu Santo. Todas las gracias, las gracias, la forma en que Dios se manifiesta, los dones, el carácter, todas esas gracias que Dios manifiesta. Entonces, al abrir la boca, uno que tiene a Cristo, un hijo de Dios, entonces imparte por medio del Espíritu Santo que mora en uno, se imparte y se manifiestan varias gracias. Perdón, este teléfono. Perdón. Un ratito, mamita, estoy ocupadita. Chao. Eh, estábamos en que de la mayordomía, ¿verdad? Para distribuir e impartir algo se requiere de un mayordomo encargado. Vamos a parar. Eh, decíamos que
Es todo hijo de Dios que imparte, al predicar a alguien, imparte esa naturaleza de Dios, por medio del Espíritu Santo. Eh, Vamos, desde que nos convertimos fuimos beneficiados de la administración de Dios. Cada persona que se convierte ya uno recibe la impartición, y eso que es impartido también puede ser administrado por nosotros y dado. Dice, en los cultos, en las reuniones de los hijos de Dios, dice, en la reunión de los santos se ejerce tal impartición o mayordomía y administración. Cuando nos reunimos los cristianos, es maravilloso porque somos el cuerpo de Cristo y en cada uno habita la presencia de Dios. Y puede ser instrumento de bendición cada uno para aportar, para suministrar al cuerpo de Cristo unos a otros. Como cada uno tenemos el Espíritu Santo, entonces Dios le puede usar a uno, al otro, y somos enriquecidos, ministrados, fortalecidos unos a otros, porque somos el cuerpo de Cristo. Dice la Biblia que unos somos los dones que Dios da, son como, o todas las personas, somos miembros de ese cuerpo. Unos son manos, otros pies, otros ojos. Entonces nos beneficiamos de todas las gracias que hay en el cuerpo de Cristo. No sé qué órganos seremos, pero podemos ayudar a otros, ¿verdad? Este misterio es la corporificación de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Su realidad y la expresión. Como iglesia apostólica y profeta, se nos ha confiado la economía de Dios. Qué bendición, somos administradores también. Eh, Unidos a la cabeza que es Cristo, Él nos dirige para impartir, para ministrar. Eh, Siempre que nos reunimos, entonces experimentamos la impartición en mayordomía y la administración divina. Así se manifiesta de esta manera concreta la realidad de Dios. Cuando la iglesia está junta, o cuando dice si dos o tres se ponen de acuerdo, estamos unidos, se manifiesta la realidad de Dios. Voy a leer esta parte. Dice, hoy disfrutamos de la impartición, la mayordomía y la administración divina, tanto para beneficiarnos como para poder impartir, pero no por nuestra cuenta, sino por la gracia, la dirección del Espíritu Santo, ¿no? Hoy somos la realidad de este misterio escondido, Dios manifestado en carne. Dios se manifestó por medio de Jesucristo, se manifestó en carne aquí en la tierra, y ahora el Espíritu Santo o el Espíritu de Cristo está impartido a cada cristiano y somos su cuerpo y somos la manifestación de Cristo, la expresión de Cristo. O sea, lo que Dios quiere hacer, lo va a realizar por medio de su iglesia. Y es por eso la gran necesidad de estar en esa comunión, en esa necesidad de permitir que el Espíritu Santo haga su obra, colaborar con Él, siendo obedientes y deseando sobre todo hacer su voluntad. Podemos colaborar con Él. Qué bonito, ¿verdad? Dice, hoy somos la realidad de ese misterio escondido. Maravilloso, ¿verdad? Eh, a ver, acá abajo tengo, y dice, ay, se pasó, perdón. Dice, se manifiesta concretamente la realidad de Dios. Dios manifestado en carne. Esa es la esperanza que tenemos ahora, de que aunque aparentemente las cosas en el mundo van peores, van mal, pero el poder de Dios va a transformarnos y nos va a llevar a hacer su perfecta voluntad aquí en la tierra, y Él gobierna.
Él es todopoderoso y nosotros somos sus hijos. Pueblo. Amén. Bendiciones. Un abrazo. Que Dios les bendiga. Hasta pronto.